Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo, aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, miércoles de tasas, miércoles 28 de octubre. Y bueno, pues en esta jornada esperamos, le digo por delante, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Está cotizado tan solo en un 4% la probabilidad de que haya un aumento de tasas de interés en esta ocasión, así que lo más probable es que la Reserva Federal haga caso del mercado. Normalmente había antes de esta crisis subprime la idea de que los bancos centrales, para tener más impacto en sus decisiones, cuando tomaban una decisión de política monetaria, la anunciaban lo más sorpresivamente posible, ¿no? El tomar desprevenido al mercado ayudaba a que se intensificara el efecto que quería hacer sobre precisamente las posiciones de los operadores en el Banco Central. Pero desde que entramos en la crisis subprime, pues los banqueros centrales se han estado hinchando sus hojas de balance y les ha puesto un escenario un tanto complicado, ¿no? Donde tienen mucho en riesgo y pueden correr grandes pérdidas también entonces. Y desde entonces la moda es la transparencia famosa, ¿no? El tratar de dar las guías adelantadas, el hablar y explicar con paciencia y con calmita todo lo que va a estar pasando para evitar que el mercado se sorprenda o tratar de hacer las menos olas posibles, ¿no? Entonces, siguiendo con este principio, pues obviamente en vista de que la gran mayoría del mercado no espera que haya un movimiento por parte de la Reserva Federal el día de hoy, pues lo más probable es que no vaya a haber un movimiento por parte de la Reserva Federal en esta jornada del día de hoy. Y entonces, si la decisión no se va a tomar en este mes de octubre, pues ¿qué es lo que a qué van a dedicar el tiempo de esta reunión que comenzó, por cierto, desde el día de ayer? Pues mayormente, como decía en la cápsula de Forex con Café, a dilucidar si dejan o no la puerta abierta para el aumento de tasas de interés en el mes de diciembre. Es decir, lo que tienen que sopesar es cómo están las cosas en el mercado, qué tanto es lo que está afectando desde adentro de Estados Unidos a las cifras que está produciendo Estados Unidos en este momento, sobre todo en el tema del mercado laboral, que pues bien a bien, sobre todo en el tema de del salario promedio por hora, no se vio una mejora como sí se había percibido en el mes anterior. Entonces, esto de alguna manera deja un hueco de duda lo suficientemente amplio para decir, a ver, ¿en realidad sigue mejorando el mercado laboral o se está estancando en este nivel donde estamos o cómo va, ¿no? Hombre, claramente sí está mejorando porque ha habido una contratación en las últimas nóminas no agrícolas, pero se ha desacelerado mucho esa cifra. Entonces, la idea es qué tan cerca estamos de ya copar, digamos, el exceso de oferta laboral del mercado, ¿no? Eso es el cue de entrada para tener que aumentar las tasas de interés, porque obviamente cuando se llega a ese límite, las empresas van a empezar a competir entre ellas por los empleados que quedan todavía disponibles, y esto tendería a generar inflación, y esta podría desatarse de forma rápida, y la cosa es frenarla antes de que se convierta en un problema que a la hora de tratar de resolverlo cuando ya sea problema lleve a descarrilar la recuperación. Ese es el gran problema que tiene ahorita que resolver la Reserva Federal. Entonces, la desaceleración que se está viendo en las cifras de Estados Unidos tiene que ver con que el dólar es más caro, no es más caro. Yo pienso que no, y le hacía ahí mi análisis más completo, si usted lo quiere escuchar en la cápsula de Forex con Café en esta mañana. Me parece que no es por ahí el asunto. Me parece que es una debilidad inducida por los mercados emergentes, que de alguna manera también están débiles y están menos dispuestos a gastar precisamente por, digamos,
el momento donde podría venir el choque, el impacto de la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero que eventualmente siempre tendría que aparecer, ¿no? O sea, en un regreso a la normalidad tiene que aparecer esto a como dé lugar. Entonces, ¿qué hacemos con los mercados emergentes? Y, bueno, primero, delimitar si sí es cierto o no que son los mercados emergentes los únicos que están causando esto, o los que mayormente están causando esta desaceleración en Estados Unidos, tendría que ser el primer tema a debatir, y el otro tema a debatir tendría que ser y si fueran los mercados emergentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos ya a darles, como pedía Gurría, el líder de la OCDE, vamos a darles ya de una vez el aumento de los tipos de interés para que pierdan ya un poco ese obcecación, te iba a decir, no, pero es más bien... bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Estar tan fijados en el tema de cuándo va a venir el primer aumento y se concentra entonces más bien en el ritmo de aumentos, o vamos a dar oportunidad a que se estabilicen un poco más las cosas, sobre todo en el tema de China, y entonces a raíz de esto regresaremos a evaluar las condiciones para ver si estamos listos o no para mover las tasas de interés. El mercado va a estar muy atento, insisto, en los comentarios de la Reserva Federal a que, qué es lo que va a decir precisamente este comunicado, si va a incluir aquella frase que reservaban para decir estamos listos para subir el tipo de interés en cuanto tengamos más confianza, en cuanto haya mejores o mejoras adicionales en el mercado laboral y tomemos más confianza de que la inflación regresará a nuestro objetivo del 2%, ¿no? Esa sería la frase más importante. Si la cambiaran o la modificaran esa frase, podría implicar que están, digamos, retractándose un poco de esa visión que tenían hace un par de meses y que habían estado sosteniendo hasta la última reunión de política monetaria, donde sí, pero todavía es posible que aumentemos los tipos de interés en este mismo año, y entonces esto cambiaría definitivamente el equilibrio para el dólar en base a esa distancia que podría haber crecido o mantenerse igual de corta para aumentar los tipos de interés este año, ¿no? Ese es básicamente el tema que se va a estar debatiendo el día de hoy. Y yo creo que lo más interesante, insisto, no va a darse en la publicación del dato del día de hoy. Lo más interesante, lo más jugosón va a venir de la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria del día de hoy. Es decir, va a venir en el análisis forense que podamos hacer de esta reunión, sabiendo cuánta gente estaba a favor de una cosa, cuántos estaban a favor de la otra, en qué sentido fueron las mismas discusiones de esta última reunión. Se enfocaron en analizar qué estarían moviendo, se enfocaron en analizar cómo está el crecimiento de Estados Unidos, en fin, qué es lo que los estuvo atrayendo más la atención, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, esta es una espera pues un tanto sin mucho sentido, ¿no? No creo que nos vaya a llevar a un movimiento amplio el día de hoy el mercado, pero sí, o vamos, una tendencia que dure semanas, la decisión del día de hoy, pero sí podría ser distinto el caso dependiendo de lo que se publique en las minutas dentro de 2 semanas, ¿no? Vamos a ver cómo quedan por ahí. Y en cuanto a lo que es la información que se estuvo generando el día de hoy, pues tuvimos sobre todo temas de confianza del consumidor allá en Alemania, donde otra vez vuelve a verse, digamos, en negativo la confianza del consumidor alemana, vuelve a declinar de cara a noviembre, después de que pues la enorme llegada de refugiados a Alemania está planteando preocupaciones de que podría aumentar el desempleo en Alemania. Se daba a conocer, según el grupo de investigación de mercado, la GfK, el indicador de confianza de esta GfK, basado en una encuesta 2.000 alemanes, cayó a 9.4 en camino de noviembre, desde el 9.6 del mes anterior, lo que es la lectura más baja desde el 9.3 que habría obtenido en febrero.
y bueno, pues esta, por cierto, no sorprendió al mercado, ya se esperaban una caída en la confianza del consumidor allá en Alemania. Vámonos a un corte comercial y regresamos en un momento más. Le cuento en esta jornada cómo van las cosas. Tenemos dentro de lo que es los mercados europeos con ligeras ganancias todos y algunas ya ni tan ligeritas. El Eurostock 50 en promedio está ganando el 0.55%, está en las 3.999 unidades. El FTSE 100 de Inglaterra ganó el 0.61%, el DAX Industrial de Alemania estuvo ganando el 0.58%, el CAC 40 de Francia está ganando el 0.36%. Estamos hablando que el FTSE 100 de Inglaterra está en las 6.404 unidades, el DAX en las 10.753 unidades y el CAC 40 de Francia en las 4.864. El que casi no se mueve el día de hoy, está plano, es el IBEX 35, el índice de España, que está en las 10.323 unidades el día de hoy. En Estados Unidos la apertura es positiva con un 0.3% de avance el día de hoy. Estamos hablando de 17.634 unidades la cotización en esta mañana, después de los primeros, ¿qué le gusta? 13 minutos de operaciones que ha tenido el mercado allá. El Standard & Poor's 500 está en las 2.068 unidades, ganando el 0.14%, y el Nasdaq está todavía ligeramente negativo, 0.1%, cotizando en las 5.025 unidades el día de hoy. Abrió en las 5.040, pero ha retrocedido hasta las 5.025 en este momento. Así las cosas. En Asia, por cierto, el Nikkei 225 de Tokio se anotó un 0.67% de ganancias, rebota después de las caídas del día de ayer y cotiza al cierre de esta jornada en las 18.903 unidades. Y las que sí cayeron fueron el Shanghai Composite, que perdió el 1.72% al final de cuentas, y también el Hansen de Hong Kong, que terminó con una caída del 0.8%. Estos índices tienen, sobre todo el Shanghai, tiene la peor caída en un mes, y dicen que mayormente se debe a los malos resultados corporativos allá en China. La gran mayoría de las acciones en China no han logrado cumplir con las estimaciones de los analistas en cuanto a los resultados, y a esto se debe pues la caída en las bolsas allá en Asia. Vámonos a un corte comercial, 9:44, y regresamos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, con más de esto que es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Fíjese que le comentaba esta mañana en la cápsula de Forex con Café que había una formación interesante en el dólar canadiense. Había empezado como un techo redondo, me parece que es el primero que veo yo en gráficos del canadiense desde hace muy buen rato. Si lo mira en gráficos comprimidos de 5 minutos lo va a poder identificar, ese techo redondo, y que se convirtió después porque hizo un pequeño pullback en una tasa con asa. Entonces ya se dio la cita, ya vino el rompimiento, y ahora, bueno, pues vamos a ver qué tanto revierte. Yo estoy buscando que baje hasta la zona de los 1.3169 y andamos vendidos desde el nivel de los, ahorita le digo, 32.19. Entonces vamos a ver cómo continúa este recorrido. Mi stop loss está
arribita de los 32.46, que estuvo el máximo punto de la ASA, que es lo interesante de estas formaciones que te dan el punto de apoyo para el stop loss, y vamos a ver si llega a esa zona de soportes. Podría estar teniendo problemas en pasar la zona de soporte fantasma que hay en este momento en el 1.3197, ¿no? Entonces, el punto más cauto para tomar algo de utilidades ya es justamente en este nivel, pero me parece que podría continuar, dado el comportamiento que está teniendo en general, todavía un poco más abajo de esta zona. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Todavía no se ve un rebote fuerte, un rechazo demasiado inminente al llegar a esta zona de soportes, y podría estar interesante por si le gusta echar un ojo el día de hoy, 28 de octubre, a precisamente tasa con asa que se formó en gráficos de 5 minutos en el dólar canadiense. Véalo, le digo, con los gráficos comprimidos le será muchísimo más fácil identificar la formación. Continuando con más aquí a través de Radio Forex Hispana. Fíjese que el día de hoy también tuvimos la noticia de que las ventas minoristas en Japón cayeron inesperadamente en septiembre debido al descenso del precio de los combustibles mayormente, lo que pone de manifiesto, pues dicen no solamente que los precios de los combustibles siguen cayendo. Hoy vamos a tener en un rato más la publicación de los inventarios de crudo allá en Estados Unidos, pero sino también dicen que manifiesta este dato cierta debilidad en el gasto de los consumidores. Las ventas minoristas han bajado 0.2% en el comparativo interanual en septiembre, según decía el Ministerio de Economía, Comercio e Industria este miércoles, frente al crecimiento del 0.8% que habían registrado en agosto. Se trata así de la primer caída en 6 meses. En términos mensuales, las ventas aumentaron 0.7% ajustados a efectos de calendario. El descenso interanual se debió principalmente a la caída del 15.4% registrado en las ventas de combustible en el año. Y continuando con más información, el índice de precios de importación en Alemania pues subió menos de lo que se estaba esperando en el último trimestre, dice la información del Ministerio de Finanzas, donde pues mostraron un aumento del 0.7% ajustado a temporalidad. Venían de una caída del 1.5% en el cuarto anterior, en el trimestre anterior. Los analistas estaban esperando que apenas hubiera una caída del 0.1%. La caída fue, le digo, del 0.7%, porque eso de que se elevó a menos 0.7%, bueno, mejoró la cifra a menos 0.7%, redujo el nivel de caída desde el menos 1.5% del trimestre anterior. Y en otra información, en Francia, la confianza del consumidor, bueno, pues esta que venía repuntando también, ahora bajó inesperadamente, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Francia, el INSEE, pues dicen que la confianza del consumidor bajó a 96 desde los 97 que había registrado el mes anterior. El mercado estaba esperando precisamente que se mantuviera sin cambios en 97, así que pues baja un poco la confianza del consumidor en Francia. Ahora, Italia está recuperándose. La confianza del consumidor italiano aumentó hacia los 116.9, por arriba de los 113.0 del mes anterior, que también venía aumentando desde el 112.7 de la previa. Los analistas estaban esperando que quedara en 112.1 y subió, insisto, hasta 116.9, es decir, no solamente no cayó como esperaba el mercado, sino que mejoró la confianza del consumidor italiano. Y continuando con más información, en la sesión de Australia se dio a conocer que la inflación allá en este país, se elevó a una cifra ajustada a temporalidad del 0.5% en el comparativo mensual desde el 0.7% del mes anterior. Los analistas estaban esperando que hubiera un aumento del 0.6%, es decir, menor que el 0.7% previo, pero la caída fue un poco más amplia de lo que se había estado esperando. Así las cosas en las cifras del mercado de esta mañana del día de hoy. Y por cierto, pues vamos a hacer el recorrido con lo que son los principales commodities que revisamos en este programa todos los días. En el tema del crudo tenemos un rebote hacia el alza
pues interesantón, ¿eh? No es cualquier cosita lo que está rebotando el día de hoy. El crudo dulce ligero está subiendo en esta mañana. Espérenme, porque mi propia gráfica ya me tapó. El West Texas Intermediate está subiendo 0.86%, el Brent del Mar del Norte 0.81%, cotizan en 43,57 y 47,20 respectivamente estos dos índices. En general, en esta semana hemos estado observando un comportamiento pues bastante amarradito, bastante parejito, ¿no? En estos últimos meses, desde septiembre hasta la fecha hemos tenido una especie como de franja de consolidación entre la zona de los 54,27 y la franja de los 45,96, es decir, el rompimiento hacia el alza que se dio el pasado 5 de octubre pareciera ser que solo sirvió para ensanchar el rango hacia la zona de los 54,44 y desde ahí ha venido un decline prácticamente parejito hasta esta zona de los 46,10. Habrá que ver en esta zona, llegando a esta zona, si se rompe hacia la baja o no. Como antecedente le pongo nada más que la caída en el precio del dólar tendría un efecto de apreciación para el precio del crudo, es decir, podría aliviar un poco la presión bajista que tiene el crudo y podría fomentar el hecho de que hoy decidieran no mover las tasas de interés, podría fomentar el sostener por lo menos en esta consolidación al precio del crudo unas cuantas semanas más. Así que habrá que ver cómo reacciona precisamente a esta decisión de política monetaria también el crudo, pero me parece que si todo sale como se estaba esperando y a menos de que pues dieran alguna pista adicional, ¿no?, de que podría sostenerse la idea de mantener el camino o la trayectoria para hacer un primer aumento de las tasas de interés en diciembre, lo más lógico a pensar sería que el crudo estuviera rebotando hacia el alza después de la publicación del comunicado de la Federal Open Market Committee en la tarde del día de hoy. En el tema de lo que es el oro y la plata, también hay movimientos hacia el alza interesantes. Ya no son movimientos tan pequeños, estamos hablando de 1.32% de aumento para lo que es el oro, que gana 15 dolaritos con 10 centavos en esta mañana del día de hoy, y estamos viendo ganancias del 2.48% para la plata, para llevar a este par de commodities, le digo, pues a tener ganancias el día de hoy, pues ya no pequeñas, tampoco son extraordinariamente grandes, pero ya son movimientos notables. Estamos hablando de 1.181,80 la onza de oro y 16,26 la onza de plata. Sobre el tema del oro, bueno, pues también hemos estado observando después de un retroceso que le llevó entre el pasado día 14 de octubre y los mínimos registrados el 22 de octubre, al final de la semana pasada. Ahora hemos estado observando en esta semana mayormente una apreciación, sobre todo el día de hoy, ¿no? Esto podría ser un rompimiento hacia el alza para continuar la tendencia, porque este retroceso del que le estoy hablando venía después de un rally que se había experimentado desde principio de este mes y que nos llevó desde la zona de los 1.103,74 la onza de oro hasta los 1.191 por onza de oro, ¿no? Es decir, podría haber aquí una especie como de banderín que pudiera estar detonando el día de hoy y pudiera llevarnos entonces a una ganancia que, de cumplirse este banderín, estaría pues por lo menos con una muy buena capacidad de regresar el precio a la zona de resistencias de los 1.232,49 según el análisis técnico tradicional. 9 de la mañana con 56 minutos, corte comercial, regresamos enseguida con más aquí en esto que es Punto 9. Punto 9, lo hacemos juntos.
Nobel Relevantes. Este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. Pocas son las veces en las que podríamos imaginar que alguien que no sea un economista pueda ganar el premio Nobel de Economía. Sin embargo, ocurrió en 2002 cuando el psicólogo Daniel Kahneman obtuvo su presencia entre los ganadores del Nobel al sentar las bases de un nuevo campo en la economía conductual, que ha transformado la visión de los economistas sobre el ser humano que no siempre se comporta de forma racional. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Me llamó la atención el artículo que saca Walter Kurtz esta mañana que dice: problemas aquí, allá y en todos lados. Y cita así muy rápidamente la desaceleración de Estados Unidos extendiéndose más allá del sector de la manufactura, el sector de servicios en su actividad y también las órdenes de fábrica quedan cortas con los estimados. Un apenas ligero incremento en la tasa de propietarios de vivienda en Estados Unidos. También los préstamos corporativos en la eurozona se estancan o pierden fuerza, y las rentabilidades en la eurozona se vuelven más profundas en medio de las expectativas de más expansión cuantitativa, que por cierto estas expectativas pues están siendo alimentadas poco a poquito por los mismos comentarios de miembros del Banco Central Europeo. Ahorita le doy una cita. También dice por acá, el Producto Interno Bruto del Reino Unido se queda corto con los estimados de los analistas. Esto es prácticamente de lo que está hablando este muchacho el día de hoy en este post que me llamó la atención. Sobre el tema de que se están pues cada vez haciendo más ecos, ¿no?, de una posible necesidad de incrementar lo que es expansión cuantitativa allá en lo que es la eurozona. Bueno, pues ya ha habido varios participantes del mercado que hacen este tipo de señalamientos. El señor Curie decía que la inflación de corto plazo tiene un mal pronóstico para la eurozona y que bueno, pues más caídas, hay más probabilidades de una caída en el índice de precios al consumidor para la eurozona por delante, lo cual aumentaría las probabilidades de que se tenga que aumentar el programa de compra de bonos que tienen, y también dicen que están discutiendo pues hablar de un ajuste en lo que es la tasa de depósitos por parte del Banco Central Europeo. Esto lo decía Benoît Curiel y era de las informaciones que teníamos, digamos, al arranque de la jornada. También después, durante esta jornada, ha habido más comentarios de otros miembros del Banco Central Europeo, señalando pues también que podría haber necesidad, ¿no?, de más relajamiento. Contrastando con estas ideas están las declaraciones de Hanson, sin embargo, que dice que él no ve una razón convincente para más acción monetaria para la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, considerando la información que hasta hoy se tiene disponible. Dice el señor Hanson, dice que hay problemas de credibilidad en cuanto al tema de un posible recorte de tasas de interés y pues que él no quisiera mover la tasa de interés por problemas de credibilidad, porque ya el Banco Central Europeo anteriormente había dicho que habían alcanzado la banda mínima, ¿no?, de lo que pueden ser las tasas de interés allá en la eurozona. El señor Hanson alude a eso y dice, ¿sabes qué? A mí me parece que tampoco deberíamos de moverlo por ahí por la credibilidad. ¿Recuerda usted que por ahí cuando se le comentó en la conferencia de prensa a Mario Draghi precisamente de este tema de la credibilidad,
Mario Draghi como que se la quiso abanicar y dijo que la credibilidad de un banco central no estaba en base a que cumpliera lo que había pronosticado que iba a pasar o que iba a hacer él, sino en la capacidad que tuviera de entregar estabilidad de precios de manera continua, ¿no? Entonces esto es lo que decía, que por cierto, no sé por qué nadie le contestó, pero si esa fuera la métrica de la credibilidad de un banco central, el Banco Central Europeo ya estaría fuera del negocio, ¿no? Porque finalmente tenemos una inflación desde hace un muy buen rato que no es consistente con su objetivo de política monetaria. Pero bueno, dicho sea de paso, ¿no? También hay comentarios del señor de Peter Pratt, del Banco Central Europeo, que dice que el Banco Central sí debería de reevaluar la caja de herramientas que tiene en la próxima reunión de diciembre. Bueno, pues ahí tiene usted los comentarios de los creadores de política allá en lo que es precisamente el Banco Central Europeo. Y continuando con más información, pues vamos a terminar con un artículo de Reuters sobre la decisión de política monetaria que se va a tomar hoy. Dice: la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá los tipos de interés sin cambios este miércoles y podría tener dificultades para convencer a los inversionistas de que un ajuste de su política monetaria es posible antes de finales de año debido a los vientos en contra que está enfrentando la economía global. El Banco Central estadounidense se ha abstenido de elevar los tipos de interés por casi una década y los inversionistas no piensan que lo vaya a hacer al final de su reunión de esta semana. La Reserva Federal tiene programado anunciar su decisión a las 2 de la tarde hora de Nueva York, es decir, estamos a unas 4 horas de esta decisión. Una serie de datos sombríos en Estados Unidos y otras economías importantes ha generado una discusión pública entre Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, y otros funcionarios del Banco Central, avivando la especulación sobre si el Banco Central esperará hasta 2016 para comenzar a subir los tipos de interés. 46 economistas que consultó, fíjese este dato, 46 economistas que consultó Reuters esperan por unanimidad. Yo pocas veces he visto un reporte donde se hable de una unanimidad, y sobre todo en un número tan amplio de economistas, en que la Reserva Federal mantendrá este miércoles los tipos de interés sin cambios a un día en el rango actual cercano al cero, como lo ha hecho desde el 2008. Una leve mayoría de estos economistas prevé un aumento de los tipos de interés en diciembre, es decir, todavía hay una leve mayoría. Los mercados financieros asignan solo una probabilidad de un 30% para una alza en diciembre y un 54% opina que esto ocurrirá hasta el mes de marzo del 2016. Señalar que viene una subida de los tipos de interés será difícil, en parte porque Yellen, quien ha dicho que una alza sería apropiada este año, no tiene fijada una conferencia de prensa después del final de esta reunión. La Reserva Federal podría sentar las bases de un ajuste mediante el uso de su declaración de política monetaria para señalar que tiene menos preocupaciones sobre el crecimiento global ahora. Sin embargo, recientes informes económicos en Estados Unidos están planteando serias dudas sobre la fortaleza de la mayor economía del mundo y podrían pasar semanas antes de que los funcionarios de la Reserva Federal tengan suficiente información nueva como para sentirse cómodos respecto a un ajuste de los tipos de interés. Bueno, pues así las cosas el día de hoy de cara a esta decisión. Y ya para despedirme, ya estoy otra vez en ese, ya merito me voy, pero todavía no, es que hay un par de datos más. El banco central más antiguo del mundo, el Riksbank de Suecia, decidió este miércoles mantener los tipos de interés sin cambios, aunque amplió el programa de compra de bonos al considerar que todavía tiene que hacer más para acercar la inflación hacia su objetivo del 2%. En concreto, el Banco Central dejó los tipos de interés en el actual nivel de menos 0.35% y dijo que aumentará el objetivo de compra de bonos en 65,000 millones de coronas suecas, algo así como unos 7,630 millones de dólares, hasta 200,000 millones de coronas. Además, el organismo indicó que ahora prevé que la primera subida de los tipos de interés se producirá en el primer trimestre del 2017, 6 meses más tarde de lo que se había previsto. Esta decisión es la más reciente de un conjunto de medidas adoptadas por el Banco Central de Suecia, que ha mostrado pues que está dispuesto a ser innovador a la hora de acercar la tasa de inflación hacia su objetivo. Junto con los bancos centrales de Dinamarca y de Suiza, el Riksbank es de los pocos que han recurrido a los tipos de interés negativos
para intentar evitar que la moneda nacional se aprecie frente a las monedas más fuertes, especialmente frente al euro, lo que rebajaría los precios de las importaciones y reduciría aún más su tasa de inflación. Son necesarias más medidas de expansión monetaria para garantizar la fortaleza de la aceleración de la inflación, aseguraba el Riksbank. Además, el banco señaló que está dispuesto a tomar nuevas decisiones monetarias con poca antelación. El banco podría recortar, dice, los tipos de interés, comprar más bonos, intervenir en el mercado de divisas o lanzar un programa de préstamos de las empresas a través de los bancos. Esa era una de las dos cosas que me quedaba por decir el día de hoy. La otra, Chipre colocó el día de ayer 1.000 millones de euros en bonos de Estado a 10 años, con una tasa de interés del 4.25%, en la tercera salida a los mercados desde que en 2003 impuso los controles de capital. En declaraciones a los medios, el ministro de Finanzas de Chipre apuntó que con esta nueva emisión de deuda la capacidad crediticia de Chipre se está restableciendo sustancialmente. Bueno, pues ya con esto lo dejamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía en este programa y bueno, pues siga con nosotros. Hoy vamos a estar transmitiendo hasta que se dé la decisión de política monetaria por parte del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y vamos a estar pues comentando los resultados de este comunicado que van a emitir el día de hoy, precisamente a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Mientras tanto, lo dejo con música y yo regreso en un rato más con algo de información que apareciera nuevamente. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. La gente que me escucha en YouTube, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.